Aquí estamos en el segundo día. Cusco. Estamos desayunando para ir al Valle Sagrado de los Incas. Ya nos vinieron a buscar para ir al valle. El Valle del Inca. ¿Qué pasa, joven? ¿Cómo vamos? Vamos a la turismo tortura. Caminar en altura, un poquito apunado. Tengo problemas con el físico. Bueno, cosa de tiempo, ¿no? Vamos a operar los años. Aquí estamos en Corao, que es un pueblito donde tiene una feria artesanal. Venden todos los productos típicos de la zona. Vamos a estar 15 minutos aquí y después seguimos con el camino del Valle del Inca. Y eso viene de los incas. Sí. Llevar un turista a la casa. Aquí nos fijamos que las casas tienen todas una figurita arriba en el techo, que son una pareja de toros con unos adornos que son para alejar las malas vibras, los malos pensamientos, la envidia, y eso que son creencias de este lugar. Aquí estamos entrando a Pisac, parque arqueológico. Esta es la vista que tenemos y esta es la entrada. Pisac está a menos de una hora de Cusco. El parque arqueológico está constituido por 4 kilómetros cuadrados de superficie y presenta una gran variedad de construcciones incaicas, que en su momento fueron utilizadas tanto para uso doméstico como para la explotación agrícola. Aquí está la parte agrícola, que son estas terrazas que la utilizaban para sembrar. Y sobre la montaña por allá está la parte urbana, donde se vivía en esos tiempos. Ahora nos dieron 25 minutos para recorrer libremente la zona urbana. Así que estamos subiendo. Dicen que este cerro está al frente, con los hoyitos que están en las paredes, que no creo que se vean. Era un cementerio precolombino. Nos queda un poquito, unos peldaños más para llegar a la parte más alta. Y se ve todo el vallecito. Uf. Canso a subir hasta acá por la altura. Ahora nos deberían estar esperando unos 5 minutos, nos van a esperar allá, porque ya nos vamos de este lugar. Aquí llegamos al lugar más alto. Estamos a 3.514 metros sobre el nivel del mar. Y el sector se llama Cayacasa. Estamos en el pueblo de Pisac y
Estamos haciendo hora porque nos viene a buscar el bus. Amigo. Vamos a Urubamba. ¿Cómo se llama el río? El valle es Urubamba. Urubamba. Y el río es Vilcanota es otro. Tiene tres nombres. Ah, tenemos. Primero es el Vilcamayo, Vilcamayo. que significa río sagrado. Ya, Después también le decían el Wilca Unuta. ya, Wilca Unuta, que quiere decir aguas sagradas. ya. Río de aguas sagradas. Los españoles llamaron, en vez de Wilca Unuta, Vilcanota, Vilcanota. como así españolizándolo. Sí. Y finalmente cuando llega este río a Urubamba se llama río Urubamba. Ya. Urubamba. ¿Y ese después va a la Amazonía? Hasta la Amazonía. Este río se junta con otro río que va por este lado, que es el Apurímac. El Apurímac y el Vilcamayo se juntan y forman el río N. Este va al Marañón y el Marañón va hacia el Amazonas. Al Amazonas. Llegan al Amazonas. Ahora después de 50 minutos llegamos a Urubamba. Vinimos al restaurante donde tenemos un buffet. Adelante. 50 minutos. Buen provecho, amigos. Gracias. Acabamos de llegar a Ollantaytambo. Estas eran las rampas que usaban para subir las rocas que están ahí, para posteriormente armar las construcciones. Las construcciones que estaban al frente, estas que tienen ventanas, eran puestos de vigilancia militar para cuidar todo esto que era el Templo del Sol. Esta es la zona de almacenaje. Aquí almacenaban alimentos previamente secos. Este es el sector de agricultura. A diferencia del anterior, en este se sembraban alimentos, los cuales se almacenaban después en las casas que hay ahí y más arriba para su posterior consumo. Acabamos de terminar de ver Ollantaytambo, muy bonito. No me imaginaba que era tan bonito, me esperaba menos, la verdad. Y ahora nos vamos a subir al bus y nos vamos Aquí es donde estaban. a la última parada. Por favor, ¿qué le pareció? Muy bueno. ¿Qué le pareció, maestro? Luego pasamos a un mirador con vista a las construcciones de Machu Colca, para luego terminar nuestro día en el pueblo de Chincheros, donde las mismas artesanas de la zona nos dieron una charla y explicaron cómo vivían y de dónde obtienen las materias primas para hacer sus artesanías. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, te agradecería que les des un like y que me dejes un comentario. Además, si conoces a alguien que podría interesarle el video, se lo compartas. Esto sería de mucha ayuda para el canal. Muchas gracias y adiós.